Se oye con frecuencia que los cristianos dicen, Dios está en control, Él todavía está en el trono. Pero, ¿qué significa eso? ¿Acaso Dios no estaba en control cuando Satanás se rebeló y cuando Adán y Eva desobedecieron, pero ahora sí lo está? ¿Acaso Dios está en control en medio de toda violación, asesinato, guerra, hambre, sufrimiento y el mal? Y es exactamente lo que Él planeó y deseó, como dice Palmer, incluso el movimiento de un dedo, el error de un mecanógrafo. Que Dios sea absolutamente soberano no requiere que todo lo que el hombre elija hacer o no hacer, según su propia voluntad, sea preordenado por Dios desde la eternidad pasada. No hay razón lógica ni bíblica para que un Dios soberano, por su propio diseño soberano, no pueda permitir que sus criaturas hechas a su imagen tengan libertad de elección moral. En efecto, Él debe, si el hombre va a ser más que una simple marioneta de papel. En el capítulo titulado El Gran Misterio, Palmer insiste que el no calvinista niega la soberanía de Dios e insiste en el poder del hombre para elegir, mientras que el ultracalvinista niega la responsabilidad del hombre. Luego, él sugiere que el verdadero calvinista acepta ambos lados de la antinomía. Se da cuenta de lo que defiende es ridículo e imposible para que el hombre pueda armonizar estos dos conjuntos de datos. El decir, por un lado, que Dios ha prehecho todo lo que siempre sucede y luego decir que el hombre es responsable de lo que el hombre hace, son tonterías. Debe ser una o la otra. Decir que Dios preordena el pecado de Judas y aún así es culpa de Judas, son tonterías. Esto está de acuerdo con lo que dijo el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1 Corintios 1:18. Los griegos buscan sabiduría y lógica, y para ellos el calvinista es irracional. El calvinista tiene que decidirse. ¿Cuál es la autoridad? ¿Su propia razón humana o la palabra de Dios? Si responde los poderes del razonamiento humano, entonces, como el arminiano y el ultracalvinista, tendrá que excluir una de las dos fuerzas paralelas. Pero él cree que la Biblia es la palabra de Dios, infalible e inerrante. La aparente paradoja de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre pertenece al Señor nuestro Dios y debe dejarlo quieto. No debemos indagar en el consejo secreto de Dios. Por el contrario, no hay ninguna contradicción entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre libre. Que Dios sea soberano y el hombre libre de elegir no son misterios insondables. Pero el calvinismo niega el libre albedrío por su definición de la soberanía, que Dios es la causa de todo, incluyendo el pecado. Sin embargo, el hombre es responsable de lo que Dios causa. Esa propuesta es irracional. La confusión aquí debería ser obvia. La paradoja ha sido creada por la distorsión del calvinismo en cuanto a la soberanía. Aceptando esta contradicción artificial, J.I. Parker dice que debemos rehusarnos a considerar la incoherencia aparente como real. Este pronunciamiento suena más a la ciencia cristiana, el pensamiento positivo o confesión positiva, y no a la exégesis bíblica. Por el contrario, como ha dicho Raymond Snyder, el libre albedrío del hombre es la más maravillosa de las obras del Creador. Sin duda, el regalo que hace posible todos los otros dones de Dios, sin el poder de elegir, el hombre no podría conscientemente recibir ningún regalo moral o espiritual de Dios.